que él no había pagado era porque estaba sometido a un proceso judicial de desalojo. Entonces él no pagaba por eso mismo. Incluso él estaba exigiendo a la señora que para él mudarse, necesariamente la señora tenía que devolverle 700,000 pesos. Tenía que darle. La señora preocupada decía, pero ¿cómo es que yo tengo que darle 700,000 pesos? Hola, ¿cómo están todos ustedes, amigos leguleyos? Un placer compartir en esta ocasión, o una vez más, Julio Esteban Tavera por aquí con todos ustedes. Hay una noticia, atención a todos aquellos que son inquilinos o a todos los propietarios de algún tipo de inmueble, ya sea un apartamento, una casa o lo que sea. Tengo una noticia muy importante para cada uno de ustedes. Yo le voy a leer esta noticia, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y yo se la voy a leer, y si tienen alguna pregunta con relación a lo que yo le estoy leyendo, pues me lo dejan en los comentarios y yo voy a explicarlo. Porque si no lo hago así, el video se extendería muchísimo porque hay muchas aristas por donde cortar. Esta noticia la recogí del diario, del Listín Diario. Él tiene como título: El Constitucional elimina barreras para desalojar al inquilino que no pagan, porque ciertamente existían varias barreras. Uno de los problemas que existían era el siguiente, que mientras el arrendador o el propietario obtiene una sentencia de desalojo, los inquilinos pues no suelen pagar. Bueno, tú estás sometiéndome a la justicia porque quieres sacarme, pues entonces yo no te voy a pagar por eso. O sea, mientras tanto yo no te pago porque tú lo que quieres sacarme. Existía ese problema. Vamos a escuchar la noticia entonces para que ustedes tengan esta información. El Tribunal Constitucional ha ido allanando el camino a los dueños de inmuebles para que puedan demandar el desalojo de los inquilinos cuando estos se niegan a entregarlo, protegiendo con ello su derecho de propiedad que establece el artículo 51 de la Carta Magna. En al menos 2 sentencias, el Constitucional ha anulado trabas que impedían a los dueños que pudieran accionar judicialmente ante ciertas situaciones, con posibilidad de tener éxito en la demanda. En el 2021, el Tribunal Constitucional anuló el artículo 8 de la Ley 4314. Este artículo exigía la presentación de un recibo o una certificación del Banco Agrícola del depósito que pagan los inquilinos para poder demandar la modificación del contrato de alquiler, el desalojo o el cumplimiento de alguna obligación. Esa ley fue promulgada en octubre del año 1955. Para parafrasear lo que acabo de leer, lo que la ley exigía era que el propietario tenía que llevar una constancia al Banco Agrícola del depósito que le daba el inquilino. O sea, y tenía que dejarle el depósito al Banco Agrícola. Y este a su vez era como el tutelador, era como el guardián de ese depósito. Y obviamente el Banco Agrícola utilizaba ese dinero para financiarlo, para prestarlo a otra persona. Ahora, como eso lo exigía la ley, también la ley exigía que al momento del propietario desalojar al inquilino tenía que presentar esa certificación de que el depósito él lo había dejado en el Banco Agrícola. Cosa esta que el 90% de los dominicanos, como ustedes comprenderán, no cumplía, por lo cual se hacía muy difícil demandar el desalojo. Eso era casi imposible, y aquellas personas que conocían, aquellos inquilinos que conocían esa traba de la ley, pues se aprovechaban de esto, no pagaban y se la querían poner en, como decimos nosotros en buen dominicano, en China a los propietarios. El Tribunal Constitucional consideró que cuando los propietarios de inmuebles incumplen la obligación que le impone ese texto legal, están impedidos de ejercer las acciones administrativas y judiciales relacionadas con la protección del derecho de propiedad. Claro, tienen una traba al derecho constitucional de el acceso a la justicia, porque si no tenían esa certificación, que era por ley que se exigía,
pues no se podía acceder a justicia, por lo que esto quebrantaba un derecho constitucional del propietario. La prohibición prevista en el artículo 8 de la referida ley número 4314 se traduce en una restricción del derecho al acceso a la justicia, como se lo acabo de decir, al impedir al propietario ejercer directamente las acciones nacidas del contrato de inquilinato cuando éste no pruebe haber satisfecho el mandato del legislador. Así fue que argumentó la Alta Corte en la sentencia 208-21 que fue emitida el 19 de julio del 2019. Anteriormente, en el 2014, pues se había anulado el artículo 3 del decreto 4803, que era sobre el control de alquileres, emitido el 16 de mayo de 1959, que también imponía una serie de condiciones al propietario de inmueble para poder desalojar al inquilino. Ese texto del decreto 4807 también había sido anulado por la Suprema Corte de Justicia, pero por vía difusa, mediante fallo del 3 de diciembre del 2018, según precisa el Tribunal Constitucional en la sentencia 208-21. Este tribunal considera, al igual que lo consideró la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, que las restricciones al derecho de propiedad que se derivan de la aplicación del artículo 3 del decreto número 4803, si bien se justificaban a finales de los años 50 del siglo pasado y durante los siguientes años, no menos cierto es que en la actualidad resultan injustificables. Así señaló el Tribunal Constitucional en la sentencia 174-14 emitida el 11 de agosto de 2014. En criterio de los jueces del Tribunal Constitucional, lo que demanda en la realidad actual es una política inversa, orientada a fortalecer el derecho de propiedad con la finalidad de incentivar la inversión de capitales en viviendas que luego de construidas podrán ser alquiladas o vendidas. Ahora lo que se está motivando es a que las personas construyan, porque la industria de la construcción, sobre todo, crece y sus derivados. Los procesos judiciales, además, resultan largos y costosos, por lo que muchos propietarios evitan usar la vía judicial para lograr que el inquilino desocupe la vivienda. En ocasiones suelen facilitarles dinero para que se muden. Sí, el propietario a veces le facilita dinero porque ya esto han vivido el depósito, no se quiere ir, alegan que no tienen dinero para el depósito, entonces los propietarios le daban dinero al inquilino. Sé que eso pasa. Eso ha pasado muchísimas veces. Entonces tenían que hacerlo porque, como le dije en principio, el inquilino conocía de esa debilidad de la ley, esa aplicación, y sabía que el propietario estaba en falta porque no cumplía. Muchos ni contrato tienen. Que es muy necesario el tema del contrato. Y por mucho menos depositaban el depósito al Banco Agrícola, por lo que se le hacía muy, pero muy difícil el tema del desalojo. Muchos incluso recurrían a la violencia. Y se daba un caso también, y era que los propietarios pues utilizaban la fuerza pública, pero todo ese procedimiento era ilegal, porque utilizaban dos policías amigos que tenían, iban y lo sacaban a terror con un abogado, con un alguacil, pero sin una orden de desalojo. Y eso totalmente era ilegal. Por el desconocimiento también de la mayoría de gente, pues eso pasaba y quedaba hasta ahí. Sin embargo, muchos inquilinos conocían su derecho, les repito, y no accedían a eso. Había un tremendo problema. Le dije que hay un caso reciente. La señora Altagracia Morales pues demandó a su inquilino en desalojo porque solo habían cumplido los 8 primeros meses y no había pagado durante 5 años. Pero 2 de esos años que él no había pagado era porque estaba sometido a un proceso judicial de desalojo. Entonces él no pagaba por eso mismo. Incluso él estaba exigiendo a la señora que para él mudarse, necesariamente la señora tenía que devolverle 700,000 pesos. Tenía que darle. La señora preocupada decía, pero ¿cómo es
que yo tengo que darle 700,000 pesos. Y claro que él, como conocía la ley y sabía que había una debilidad en la ley, por ejemplo, en la ley 4314, en el artículo 2, habla con relación a esto y dice que las sumas entregadas por los inquilinos, el concepto que se indica en el artículo anterior, deberán ser depositadas por el propietario, su representante o encargado, junto con un original de contrato de alquiler, en los 15 días de su vigencia, en cualquiera de las sucursales u oficinas satélites del Banco Agrícola de la República Dominicana o en la de los agentes que el citado banco designe. El banco llevará un registro de los contratos depositados, lo que desde ese momento tendrán fecha cierta. En el párrafo 1 dice: de no efectuarse el depósito en el plazo indicado en este artículo, el propietario pagará un recargo de 10% por cada mes de demora, sin que el mismo sobrepase en ningún caso el 50% de la suma a depositar. El importe del recargo se agregará a la suma original y a favor del inquilino. O sea, él estaba pidiendo que le dieran su dinero todos esos años. Tú oyes como el asunto, qué debilidad y qué hoyo tenía la ley. Pero bueno, suscríbase a nuestro canal, denle like si les gustó este video, comente, déjenos en los comentarios su pregunta con relación al tema del inquilinato o el desalojo, que le vamos a responder con la ley. Ya ustedes saben, leguleyos. Será hasta la próxima.